a dar la partida al encuentro del día de hoy. Les agradecemos la presencia a todos quienes nos acompañan y particularmente al padre Roberto Guzmán, que es sacerdote de la bandera, al pastor Juan Sepúlveda y a la hermana Licarayén Torres, que va a estar como panelista el día de hoy. En nombre de la Izquierda Cristiana de Chile, muchas gracias por compartir con nosotros las reflexiones que vamos a escuchar. Bueno, el tema que los hemos convocado a conversar es las reflexiones presidenciales, la opción de los cristianos. No sé si los cristianos tengamos opción en realidad en la coyuntura en que actualmente estamos, pero hemos querido conversar y recibir el aporte de ustedes respecto de este tema tan central para la vida de nuestro país. Y por tanto, el esquema de nuestro encuentro, como siempre, será la presentación de nuestros panelistas, que en un marco de 10 a 15 minutos pueden desarrollar el tema de la manera como ellos lo miren o lo enfoquen, sin ninguna restricción o censura. Y luego de la presentación de Roberto Guzmán, de Licarayén y de Juan, abrimos a preguntas o comentarios respecto de las presentaciones para establecer un diálogo. Estaríamos terminando aproximadamente a las 8:30 pm, haciendo especial énfasis en que el padre Roberto Guzmán hoy va a tener que retirarse 10 para las 8 porque está celebrando sus 30 años de ordenación sacerdotal. Desde acá le damos un fraterno abrazo y las felicitaciones. Entonces, bueno, sin decir más, Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Tienes la palabra para iniciar nuestro conversatorio del día de hoy. Ya, hola, buenas tardes a todos los que están presentes en este minuto y a los que nos van a ver después. La opción de los cristianos, el título, interesante, y tengo que partir diciendo que, bueno, que es verdad que estoy de aniversario de cura, 30 años hoy día, y en eso coincido con José Antonio Castro. Sí, estamos de fiesta los dos, seguramente de fiesta. Porque me ordené yo con un grupo, entre los que estaba un hermano de José Antonio Cast, Hans. Hans Cast se ordenó junto con nosotros. Es una excelente persona, Hans. Tengo el mejor concepto de él. Súper buena persona, muy austero, muy sencillo. Ya. Él, no sé si, bueno, por razones personales, él dejó el ministerio hace unos 2 años, pero para él es un día importante, para mí también, y para otros compañeros que siguen siendo curas y otros que los dejaron. Entonces, bueno, partiendo de eso, cuando decimos opción de los cristianos, es muy importante enfocarnos pensando que José Antonio Cast, él se considera y se ve a sí mismo como cristiano, y yo no podría dudar de eso, ¿no? Gabriel Boric me parece que no se considera así cristiano, pero estamos hablando entre cristianos nosotros. Y, y por eso creo que podemos tomar este tema para mirar las candidaturas desde el Evangelio, como lo entendemos nosotros aquí en esta hora y en este país, en este lugar. El Evangelio se ha entendido durante mucho tiempo en distintas partes de diversas formas, en distintos tiempos también, de distintas maneras. Entonces no hay una mirada unívoca sobre el Evangelio o desde el cristianismo. ¿Mm? Eso para empezar. Estamos hablando entre cristianos y cuando hablamos de eso, uno de los dos candidatos que tenemos para este domingo se considera incluso, para alegato de muchos, tiene un partido o una alianza con el nombre de cristiano, ¿no? En nuestro medio. Incómoda para algunos, incluyéndome, pero bueno, ese es el tema que nos convoca, ¿no?
la opción de los cristianos. Ahora, desde ahí voy a contar lo que he alcanzado a reflexionar, porque todo el mundo en este medio que vivimos tironeados por falta de tiempo. Y cuando hablamos de estas candidaturas, tenemos por un lado los programas, ¿ah?, que normalmente los lee muy poca gente, y entre los que lo leen entendemos bien poco, no sabemos mucho. Entonces hay que distinguir entre los programas presidenciales de los candidatos y entre lo que transmiten las campañas o proyectan los candidatos, que es lo que nosotros recibimos. Como yo personalmente mismo, al José Antonio Caz no lo conozco, a Gabriel Boric tampoco lo conozco personalmente, pero recibo lo que ellos me transmiten o nos transmiten. Entonces, voy a partir observando que Cast, José Antonio, quiere utilizar la palabra libertad. Él dice por la libertad digamos, identifica su candidatura con la libertad, para la libertad. Pero la verdad es que lo que proyecta es miedo, ¿no? O amenaza. Tanto, yo creo, para sus adherentes como para el resto, que para sus adherentes les dice, cuidado, que vamos a caer en un totalitarismo, comunismo. Pero eso es lo que ha proyectado. ¿Mm? Aunque use la palabra libertad. Y si uno lee el Evangelio, si leemos el Evangelio, muchas veces, Jesús dice, no tengan miedo. Muchas veces Jesús usa eso, no tengan miedo. El miedo no es un buen prisma para mirar la realidad. Esa oración antigua que rezaban mis abuelos, no me mueves, Señor, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido. ¿Ah? El miedo moviliza a la gente. Pero el Evangelio dice, no se puede mover por el miedo. Por otro lado, Gabriel Boric, me parece que él quiere transmitir la palabra diálogo, lo vimos ayer en el debate, o integración, ¿no? Diálogo, eso es lo que quiere transmitir. Ahora, lo que proyecta Gabriel Boric me parece a mí personalmente que es esperanza. ¿Ah? Más bien, aunque quiera transmitir diálogo, uno no sabe si creerle o no creerle, o yo no dudo de su buena intención, me parece que efectivamente lo quiere hacer y lo ha demostrado, ¿no? Eh, pero transmite esperanza, eso es lo que yo siento, ¿ah? Es lo que se ve. Y es muy bueno, pues, la esperanza es muy bueno, porque la esperanza mueve, y yo creo que mueve con optimismo y con una agilidad mayor que el miedo, que con el miedo uno arranca fuerte, la esperanza te hace moverte con más hondura, con más profundidad. Eso. Otra cosa que en el nombre de la libertad que transmite Kast, se han cometido en el nombre de la libertad muchos abusos en nuestro sistema, ¿no? Que ha sido abusador o es abusador, se llama neoliberal, ¿no? Utiliza el concepto de la libertad. Entonces, también para el golpe militar, ¿no? Usaron la canción Libre del Nino Bravo, ¿no? ¿Se acuerdan? Y se acuñó esta moneda de 10 escudos, era, o 10 pesos, ya no me acuerdo, en ese momento que aparecía una mano de una mujer rompiendo las cadenas, ¿no? Entonces trae mal sabor ese concepto de la libertad. Históricamente, a mí por lo menos, y económicamente es lo que hemos sufrido por esta libertad para oprimir. ¿Ah? Es lamentable, es penoso. Y hice al poco apuntes, ¿no? Otra cosa es que Gabriel Boric es respaldado por un montón de artistas
y hablan mucho del ámbito del ambiente de la cultura, y Kast es pobre en ese aspecto. Y, es una cosa no poco importante. ¿Ah? Cuando mucha gente del ámbito de las artes, no, música, musical, el teatro, la literatura, respaldan y apoyan a Boric, y acá uno no ve mucho realmente, más bien poco. Y ayer en el debate fue para la risa, ¿no? Que dijeran que el Teatro Amil en Las Condes había sido eh, eh, cerrado porque transmitía cultura ideológica, y ponían, y estaba el ejemplo de 31 minutos y el de dragón no sé cuánto. Entonces, y eso es también una pobreza de nuestra derecha, de la derecha política en Chile. Yo lo lamento muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Cómo no? ¿Cómo hay una falta de creatividad? Ahora, Jesús usaba la cultura popular. Jesús cuando dice esa enseñanza, eh, él cita, dice, tocamos la flauta y no quisieron bailar, cantamos canciones de fúnebre y no quisieron llorar. Está acudiendo a un refrán popular, a un dicho popular. ¿Ah? Cuando él dice, un hombre tenía una viña, o da los ejemplos de la viña, era un conocimiento popular, cultural, que viene desde el profeta Isaías, ¿no? Jesús acude a la cultura. O cuando él dice, yo te quise como una gallina a los pollitos, también es una imagen cultural. Entonces Jesús y el Evangelio usan la cultura. La cultura es un vehículo de conocimiento. Entonces que nuestra derecha y José Antonio Cast tengan un desprecio, un temor a la cultura, tampoco habla de bien, de valores cristianos y del Evangelio. No solo una pobreza social, ¿no? Sino también desde el cristianismo. Sería muy entretenido que también transmitieran en onda cultural, ¿no? Su franja, y no en onda bastante burda, me encuentro yo. Eh, Eso. Después, en general, desde el Evangelio llama la atención que que una pregunta recurrente a los dos candidatos desde los medios de comunicación social, que son la televisión, los diarios, las radios, que son propiedad de grandes riquezas, ¿no? De grandes empresarios. A mí me llama la atención que la pregunta para ambos sea cómo van a financiar eso. Esa es una pregunta. Yo la encuentro absolutamente anti-evangélica, totalmente anti-evangélica. Esa pregunta, ¿cómo van a financiar eso? Ya que hemos visto desfalcos de miles de millones o utilidades de miles de millones que son, son una bofetada para el pueblo, para Chile, ¿no? Para las poblaciones rurales y urbanas, que te hablen de miles de millones robados o de utilidades. Y sea una pregunta, y esté suspendida la pregunta, ¿cómo van a financiar eso? Cualquier cosa, las pensiones, el apoyo a las pymes, o un tren, ¿ah? Porque esa pregunta es financiera, ¿no? Pero nosotros necesitamos respuestas de economía, no de la finanza. Las finanzas hablan de utilidades. Es un problema, digamos, matemático de utilidades, las finanzas. Pero nuestra distribución de la riqueza es un tema económico, que es la distribución de la riqueza que hay en el país. Eso, para mí esa pregunta es antievangélica, ¿no? O el problema incluso es antievangélico. Porque yo creo, sin ser un economista,
pero yo creo que no estoy muy perdido. ¿Sí? Si pienso o creo que en Chile hay suficientes riquezas de todo tipo para que el pueblo viva bien, para que los chilenos vivamos mejor, para que no haya problemas de agua, problemas de pensiones, problemas de educación de calidad, problemas de salud universal. Eso. Se me acabó la pila, pero por ahí va la cosa. Gracias, Roberto, por tu reflexión. Vamos a darle la palabra ahora a la hermana Licarayén. Licarayén, por favor, activa tu audio. Ahí está. Licarayén, por favor, bienvenida nuevamente y tienes la palabra. Gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a este espacio. Yo creo que una de las cosas importantes que se ha generado en este tiempo ha sido el diálogo, al menos en estas instancias. Así que siempre es una riqueza poder compartir lo que uno va pensando, reflexionando. Con el tema que ustedes me plantearon, yo me hice una pregunta y a partir de esa pregunta creo que fui como desglosando tal vez la reflexión que quiero compartirles, ¿no? Y que es de dónde o desde dónde yo me ubico frente a estas elecciones. Yo creo que hay una palabra clave que nos tiene que ayudar mucho porque justamente cuando hablamos, por ejemplo, de José Antonio Kast como candidato cristiano, que como bien decía Roberto, yo también le creo, ¿no? Le creo su religiosidad, su adhesión a la Iglesia Católica, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿desde dónde nos ubicamos los cristianos frente a esta elección? Y como esa es una pregunta tan personal, en esta oportunidad hablo de mí, ¿no? Desde donde yo, Licarayén Torres, como religiosa, como ciudadana, me ubico frente a las elecciones. Entonces, primero, que también como muy bien decía Roberto, creo que el punto de partida de esto es hablar del derecho inalienable a la libertad. Yo creo que, o sea, los cristianos y cristianas partimos desde ahí, ¿sí? Y de hecho me acordaba mucho del texto de los Gálatas, que lo cito, no me lo sé de memoria, pero lo anoté. Cristo nos liberó para vivir en libertad, manténganse firmes y no se sometan al yugo de la esclavitud. Yo creo que ahí está mi punto de partida. Nada me puede limitar a vivir en una libertad que creo que Jesús ya me regaló, ¿sí? Y creo que esta tiene que ser una certeza para los cristianos y cristianas. Para mí lo es. Entonces, todo lo que vaya en contra de esta libertad no es signo evangélico, porque finalmente no es lo que Jesucristo nos invitó a vivir. Ahí ya podemos tomar algunas líneas frente a los programas, ¿no? Si hay algo que a mí me provoca miedo, no hay libertad, no es un buen signo de discernimiento el miedo. No puedo elegir con miedo, por miedo, porque el miedo me paraliza, me bloquea, no me permite avanzar, no me permite ver el panorama. Y sí, creo que, por ejemplo, el programa de José Antonio Kast o la propaganda electoral que ha puesto él o su equipo se han encargado de desplegar un fuego terrible de miedo. Y yo creo que ahí, desde mi punto de vista, desde el Evangelio, desde la lectura que hago del Evangelio, ya hay un punto menos para Kast. Entonces, a partir de esta libertad, yo me ubico frente a los acontecimientos históricos. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿dónde me ubico yo? ¿O desde dónde me ubico? La respuesta creo que los que somos cristianos y cristianas la tenemos y es justamente el Evangelio, ¿no? Entonces, y los invito a pensar en el Evangelio del Buen Samaritano, ¿no? Cuando Jesús decide, o en esta parábola, decide
pararse a la orilla del camino y tomar postura frente a una realidad. Y yo creo que aquí es necesario tomar esa postura. Pues, ¿a qué vereda me voy a ir? ¿Dónde está el herido? ¿O voy a ser vista gorda y sigo derecho, caminando? Y en ese sentido yo creo que Jesús nos da unas pautas bien interesantes y para mí muy, muy certeras para la vida. Entonces, ¿yo cuál vereda voy a elegir? ¿Dónde está el herido? ¿O no voy a elegir ninguna, voy a seguir caminando? Yo creo que me invita a vivir Jesús desde la vereda de la compasión, por ejemplo. Hoy día hemos estado mirando lo que acontece, por ejemplo, con los migrantes. Si un candidato a mí me dice que va a poner una zanja para que los migrantes no puedan entrar a nuestro país, no creo que sea una visión muy compasiva, ¿no? Esa es una mirada del que sigue derecho, el que no quiere afrontar los nuevos acontecimientos históricos que le están pasando al mundo, ni siquiera a Chile. La migración es un acontecimiento mundial, es un signo del tiempo universal, no le pasa solo a Chile. Entonces, ¿cómo yo practico la compasión cuando en vez de apoyar y ayudar e incentivar y buscar políticas públicas que nos ayuden a asumir esta realidad, me bloqueo y bloqueo el país con una zanja? A mi forma de ver, ahí creo que tenemos un buen elemento para el discernimiento. También me ubico desde el Evangelio en la vereda del reconocimiento, ¿no? De ser capaces de reconocer en el otro, en la otra, la verdad de Dios. En los demás se manifiesta la verdad de Dios, aunque esas verdades a veces me incomoden, ¿sí? Y en el reconocimiento está nuestra afectividad, nuestra sexualidad, nuestras formas de relacionarnos con el mundo, el reconocer también nuestra historia personal, nuestra historia comunitaria. Pienso mucho en los pueblos originarios, pienso en las disidencias sexuales. ¿Cómo yo reconozco todo esto? ¿De qué manera las propuestas de gobierno me permiten dar espacios de reconocimiento del otro, de la otra? Cuando yo como cristiana sé que la verdad de Dios se completa en las verdades de los demás. Ese me parece que también es un buen punto para analizar los programas de gobierno. También me ubico en la vereda que defiende la dignidad, ¿no? De todas, todos y todes. Ahí tengo tal vez un problema cuando a ver, ¿cómo decirlo? Cuando no somos capaces de reconocer que la dignidad es para todos. Todos somos hijos e hijas de Dios. No hay nadie que se quede fuera de esto. No hay nadie que no sea digno de. Y no reconocer esta dignidad cuando proponemos, por ejemplo, planes de gobiernos que nos hacen pensar en que los derechos humanos no se van a respetar a cabalidad, o cuando no se va a reconocer la dignidad de las mujeres como tal, como hemos escuchado algunos diputados, creo, diputado era, que planteaba que las mujeres de pronto ni siquiera tendríamos que tener derecho a votar. Ahí yo creo que hay problemas serios, porque estamos colocándonos en relaciones verticales, ¿sí? Hay unos más grandes que otros, hay unos más grandes que otras, y eso me parece gravísimo, ¿sí? Y ahí voy a otra vereda que la vivo de forma personal, que es la vereda de las mujeres, ¿no? La vereda de las Magdalenas, la vereda de María, la vereda de Marta, y que ahí justamente yo creo que no podemos dar paso atrás, ¿sí? A las mujeres nos ha costado sangre reivindicarnos. Y ojo que es una reivindicación que Jesús ya le había realizado en su tiempo, ¿no? Cuando envía a María Magdalena a predicar el Evangelio. Después se nos quitaron muchos derechos, se nos quitó la voz pública a las mujeres, en la iglesia, pero también en la vida social. Y hemos ganado mucho este último tiempo.
y me parecería inconcebible, antievangélico, que esos derechos los perdiéramos por algunas formas de visualizar el mundo. Hay derechos en que no podemos transar, no es tiempo de transar. Y por último también me ubico en la vereda de la ternura, ¿sí? De la ternura de la mano de Dios que es madre, ¿sí? De la ternura de un Dios que abraza sin violencia, que no violenta al hermano, a la hermana, al hijo, a la hija, ¿sí? En la vereda del amor, ¿sí? En la que cada uno pueda dejar desplegar el amor en todas sus potencialidades. Y ahí yo creo que tenemos que ser fuertes también y nosotros los cristianos y cristianas tenemos que dar cuenta de ese amor. O sea, todo lo que vaya en desmedro del amor no lo podemos aceptar. Hay que gritarlo, hay que anunciarlo, hay que proclamarlo, hay que lucharlo. Todo lo que sea violencia, debemos erradicarlo. Y en eso yo creo que los cristianos y cristianas tenemos mucho que decir. Y me ubico también, y con esto sí termino, en la vereda de la espiritualidad. En una espiritualidad que no se cierra o que no cabe en los muros de una iglesia. Y esto lo digo con mucha responsabilidad. Dios no cabe en los muros de la iglesia. Dios es mucho más que la iglesia. Y en ese sentido creo que el despliegue del Dios que es universal, incluso tiene más que ver con el programa de Boric, que creo que se declaró ateo, y no con el de Kast, que es cristiano. ¿Sí? Y ahí en los evangelios podemos encontrar mucho de esto cuando hablamos de los fariseos y de los maestros de la ley, ¿no? Los que se creen con la autoridad de guardarse lo espiritual para ellos, pero Jesús les dice, oye, no, todos y todas estamos llamados a vivir esta experiencia, y tal vez incluso los que no creen en él. Eso, yo creo que es importante que todos nos podamos hacer esta pregunta: ¿en qué vereda me ubico yo para discernir mi voto? ¿Sí? En esta libertad yo no me siento con la autoridad de llamar a votar por nadie, solo les doy, trato de darles esta pregunta, ¿no? De cuál vereda se ubican ustedes para las elecciones. No creo que sea necesario seguir reflexionando sobre los programas, porque al menos yo traté de orientar la reflexión desde la espiritualidad cristiana, y creo que ustedes ya saben por dónde van, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted, hermana Yarayén, por su reflexión. Y vamos ahora a darle la palabra al pastor Juan Sepúlveda para que él haga uso de su tiempo. Juan, muchas gracias por acompañarnos y tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco también esta invitación. Bueno, quería partir esta reflexión recordando la primera vuelta. En la primera vuelta votó apenas un 47% de la población, o sea, un 53% del electorado no votó. Y de ese 47% que votó, poquito más de la mitad votó por los dos candidatos que tenemos para la segunda vuelta, por Boris y Kast. Eso sería más o menos un cuarto, digamos, del electorado con derecho a votar. Entonces, si tomamos eso en cuenta, uno podría pensar, y de hecho he escuchado a personas conocidas decir que no tienen candidato. Y por lo tanto, si no tienen candidato, la tentación a dejar pasar esta vuelta y no ir a votar es bastante grande. Y entonces, en esa primera situación, es que yo lo que quisiera proponer humildemente es que no votar no es una opción cristiana. Aunque no tenga un candidato que llene mis expectativas completamente, es una decisión crucial para
para nuestro país, para nuestro pueblo. Y visto también desde la perspectiva cristiana, desde nuestra fe, las Escrituras, un pasaje clásico que muchas veces se cita para hablar de política, para hablar de iglesia y sociedad, es un pasaje que el apóstol Pablo escribió en el capítulo 13 de su carta a los Romanos, y que generalmente se interpreta en un sentido bastante conservador para hablar de la sumisión a las autoridades. Pero en realidad lo que ese pasaje dice es que Dios quiere que hayan autoridades. O sea, es parte del propósito de Dios que tengamos un sistema político cuya finalidad es promover el bien común y, por otro lado, impedir que el mal, que parte de la realidad del pecado, prospere mucho y destruya las vidas. O sea, es parte del propósito de Dios que tengamos un sistema político y, por lo tanto, cumplir nuestra responsabilidad ciudadana es actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, es actuar de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Entonces podríamos decir que ir a votar es un acto de amor al prójimo, a la prójima, aun cuando, como ya dije antes, no tenga entre las dos opciones una que sea la ideal. Pero no siendo la ideal, tengo que hacer el ejercicio de discernimiento de cuál se acerca más al ideal personal o al ideal que pensamos se aproxima a lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, a los criterios que nos enseñan las Escrituras. Y si votar es un acto de amor, yo creo que la abstención, el no votar, es un acto de egoísmo, ¿no? Es un acto de no estoy no ahí, como se decía en algún tiempo, o un dicho muy popular, igual voy a tener que trabajar al otro día. No sé, nunca he entendido mucho eso, como si las elecciones fueran para que no fuéramos a trabajar el otro día. Es una decisión crucial para nuestro prójimo, nuestra prójima, y también para nosotros mismos. Por lo tanto, les invito a todos que comparten mi fe a votar y a hacerlo con discernimiento. Vamos entonces a la segunda pregunta del discernimiento, ¿no? ¿Qué criterios podemos tener? Y yo quisiera también humildemente proponerles que en la Escritura, si buscamos en el conjunto de la Escritura algún pasaje de la Escritura que concretamente se refiera a cómo se juzga, cómo se analiza la acción pública de una autoridad y que podemos aplicarla, por lo tanto, a quien aspira al servicio público, a quien aspira, en este caso, a la presidencia. El profeta Jeremías, hablando de un rey hijo de Josías, otro rey, y hablando críticamente a ese profeta, dijo, lo tenemos en la Escritura, en el capítulo 22 de Jeremías, en el versículo 15, le dice, ¿piensas que ese rey consiste en vivir rodeado en cedro? ¿Ah? Se refiere a que el rey quería construir su palacio. Y le habla entonces del padre de Joaquín, Josías. Tu padre gozó de la vida, pero actuaba con justicia y rectitud, y por eso le fue bien. Defendía los derechos de pobres y oprimidos, y por eso le fue bien. Eso es lo que se llama conocerme. Yo, el Señor, lo afirmo. Miren qué interesante. Jeremías, hablando en el nombre de Dios, dice a una autoridad pública, a un rey, ¿qué significa conocerme? ¿Qué significa reconocer a Dios, reconocer la existencia de Dios en la acción pública, en la acción política? Y dice, bueno, conocerme es actuar con justicia y rectitud y defender fundamentalmente los derechos de los pobres
y de los oprimidos. Curiosamente no dice, bueno, conocerme es mucho hablar de Dios, invocar a Dios cuando hablas en público. No dice eso. El que me reconozca como autoridad se expresa o se manifiesta en tus acciones, en tu acción pública, tu acción política, en cuáles son tus opciones. Y esto nos recuerda también una palabra de Jesús, digamos en otro sentido, pero en algún momento Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, estos pasajes yo creo que son bastante clave en la Escritura. O sea, lo busqué con atención, pero expresan un sentido que atraviesa toda la Escritura. Nos dicen que nuestro discernimiento lo tenemos que basar no tanto en cuanto una persona nombra a Dios o invoca a Dios en su campaña, sino cuánto su acción, su trayectoria anterior, o su programa, o lo que promete hacer, expresa esta opción preferencial, este cuidado especial de Dios. Aquí se habla del pobre y del oprimido, otros pasajes clásicos de la Escritura hablan del pobre y de la viuda y del extranjero, ¿no? El migrante, como dijo la hermana hace un rato. Y entonces yo creo que el criterio principal del discernimiento que cada uno de nosotros, ustedes que están escuchando, debemos hacer como cristianos, es eso, escudriñar los programas de ambos y cuáles son más coherentes con esta preocupación preferencial por los de abajo, por los que sufren las consecuencias de la injusticia, ¿no? Y allí tenemos un criterio de la vereda, insumándome desde cuándo debemos discernir nuestro voto. Y como la hermana no dijo quién, yo tampoco voy a decir quién. Ese discernimiento lo tienen que hacer ustedes, ¿no? ¿Dónde ven esa opción preferencial, esa atención preferencial al que sufre, ¿no? No nos preguntemos cuánto se nombra a Dios. Preguntémonos cuánto se reconoce a Dios en la acción. Y en tercer lugar, lo que quisiera compartir y terminar con esto es reconocer que esta no es una elección presidencial cualquiera, no es una elección como todas las elecciones que hemos tenido en años anteriores o a lo largo de nuestra historia. Esta es la primera elección presidencial después que en Chile ocurrió algo muy fuerte, algo que nos desafía a todos y a todas. Le hemos llamado estallido social. Como sea que lo llamemos, hubo un hecho en nuestra historia colectiva que mostró que grandes sectores de nuestra población, de nuestra ciudadanía, han acumulado un descontento, han acumulado una desconfianza en el sistema político, han acumulado una desafección con la democracia, y eso debido a un montón de demandas sociales pendientes, de eso debido a la enorme desigualdad que tenemos como país, y eso debido a la sensación de maltrato, en fin, muchas razones. Bueno, y todos ya conocemos lo que pasó. Hubo violencia, hubo mucha manifestación social y una crisis que nos llevó a tomar una decisión colectiva. Una decisión colectiva en que intervinieron primero dirigentes políticos que llegaron a un acuerdo en el 15 de noviembre del 2019, luego un plebiscito donde todos nos pronunciamos sobre eso, y entonces el Chile de hoy día es principalmente el Chile que está en un camino de repensar las bases, el pacto en que se basa la convivencia. Y eso es lo que llamamos el proceso constituyente o digamos, el trabajo de la Convención Constitucional. Ese es el contexto en que se da esta elección. No es una elección cualquiera. Yo diría que lo que ocurra con la Convención Constituyente es fundamental para el futuro, más aún que los resultados de esta elección presidencial. Sin embargo, ese es un criterio para que nos posicionemos frente a la elección presidencial, porque es importante
saber si el presidente que vamos a elegir es alguien que está en sintonía con esa decisión que se tomó. Y cabe recordar que dentro de la baja participación electoral que hemos tenido en los últimos años, el momento donde más se votó fue en el plebiscito de octubre del año pasado. Fue poco más del 50, no fue mucho más, pero fue más que en todas las otras elecciones. Por lo tanto, eso es un momento de manifestación de la voluntad ciudadana mayor que hemos tenido en ese momento. Y esa manifestación fue: queremos una nueva constitución que permita retomar la confianza en la institucionalidad democrática, generar unas bases para una convivencia sin violencia y en paz para Chile. Entonces la pregunta es: ¿cuál de los candidatos nos asegura facilitar el trabajo de la Convención Constituyente? ¿Cuál nos asegura que está atento a escuchar lo que de ahí se hace? Y bueno, otra vez no tengo yo que decirles cuál, digamos, porque ustedes saben mejor que yo quién fue parte del acuerdo que llevó a este camino y quién promovió el rechazo de ese camino. Ese es un discernimiento, entonces. O sea, lo que quiero decir es que si ustedes creen que ese proceso es necesario para el país, para que reconstruyamos nuestra convivencia, tienen un solo candidato. Ahora, si ustedes creen que en realidad eso es fruto de la imaginación ideológica de algunas personas, bueno, también tienen un solo candidato. Disciernan en función de eso y reitero lo que dije en primer lugar: no dejen de votar, no dejen que otras personas decidan por ustedes. Muchas gracias. Gracias, Juan, a ti por tu participación. Roberto, vamos a darte la palabra con la finalidad de que, como tú tienes que retirarte en algunos minutos más para celebrar tus 30 años de ministerio sacerdotal, te vamos a dar la palabra y así te podemos liberar y puedes quedarte tranquilo para ir con tu comunidad. Calma, porque la iglesia, el templo lo tengo al lado, así no me demoro tanto, en 5 minutos no me demoro, así que en todo caso queda abierta la palabra, pero de agradecer también a Ale Carayén y a Juan, porque entre todos vamos modelando, pensando mejor el camino que hacemos. Es muy bueno compartir, muy bueno escucharnos. Gracias, Roberto. Todavía me quedan como 20 minutos, así que... Ya, perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestro encuentro y vamos a dar la palabra para que pregunten o comenten, y vamos a empezar con nuestro compañero Héctor Soto Bustos desde la aldea de Longaví, para que él pueda preguntar o comentar de acuerdo a su mejor parecer. Héctor, buenas tardes, hermano. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos y a todas. Saludar acá, ¿cierto?, a la señora Mercedes Burnes, que nos acompaña, me imagino, desde Talca, ¿cierto?, la diputada electa, a Roberto, a Juan y a la hermana de Carayén. He escuchado atentamente y me surge, quiero hacer un comentario y una pregunta justamente de ese comentario. Yo creo, digamos, que los mandamientos, los 10 mandamientos, tienen una relación con lo que es, cierto, la Declaración de los Derechos Humanos y todos los derechos humanos que tenemos de primera, segunda y tercera generación. Y en ese sentido pasan a ser un decálogo secular. Y cuando uno analiza ahí en términos de nuevos mandamientos que Yeshua ben Yosef nos entregó, que se le ama a tu prójimo como a ti mismo, y que tiene que ver con la regla de oro, de, ¿cierto? No haga a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Me llama la atención en términos de cómo en esta elección presidencial podemos conjugar los derechos humanos y los principios, digamos, cristianos, o, ¿cierto?, que rigen a los cristianos y también a los hijos e hijas, ¿cierto?, de Dios. Yo creo que es importante porque, en definitiva, como ustedes lo señalaban, no es una elección cualquiera. Aquí
hay varias cosas en juego, varios valores, varias libertades, varios derechos que van a incidir en nuestra sociedad, en nuestra forma diaria, en nuestra centralidad que vamos a entregar, entendido como centralidad los derechos humanos en todos los ámbitos de la vida. ¿Ya? Y yo creo que allí, ¿cierto? Tenemos que tener una opción clara, tenemos que, ¿cierto? Ver ese signo de los tiempos, ver también, analizar, ¿cierto? ¿Cuál es el verdadero mensaje que nos están entregando para que nosotros podamos, ¿cierto?, tomar el camino correcto, el camino, ¿cierto?, del bien común, el camino, escuchaba acá, del amor, de la esperanza, el camino de la verdad. Yo creo que esa es la pregunta, ¿cómo podemos conjugar, ¿cierto?, estas dos visiones de los derechos humanos y los principios cristianos en esta elección presidencial? La pregunta va para los tres. Hoy día nos acompaña a los tres. Gracias, integrantes que nos acompañan. Gracias, Héctor. Hermana, parece que Roberto le vamos a dar la palabra porque se va a tener que ir, así que Roberto, tienes habilitado, ahí está. Sí, sobre los derechos humanos, esa es la pregunta, Héctor, ¿no? Sí, hay cosas graves realmente en el pensamiento, mira, no sé, en la opinión de José Antonio Kast, cosas graves respecto de los derechos humanos. Mencionaron la zanja, ¿no?, para impedir a los migrantes, que es una norma esencial humana, acoger al inmigrante, no solo en el cristianismo y en el judaísmo, ¿no? Yo viví en África mucho tiempo, 19 años. Allá no hay cristianismo, no hay judaísmo, pero acoger o sea, hospedar al peregrino es una norma humana, ¿no? Es acogerse a uno mismo, el respeto por uno mismo. Ese es un derecho humano, claro, anterior a 1789, ¿no? Eso. Y después hay otra cosa que también a mí me dolió muchísimo cuando lo escuché a José Antonio Kast decir que esto que tenía en el primer programa, que las mujeres casadas o madres que no tuvieran marido no iban a tener el mismo derecho de subsidio a la vivienda. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso es inhumano. Eso es pernicioso. No sé, él lo hace en nombre del cristianismo, seguramente para promover el matrimonio como él lo entiende, o como lo entiende el Evangelio, ¿no? El hombre dejará a su padre y a su madre y tal, la tradición judeocristiana, pero eso está en contra del Evangelio, ¿no? Explícitamente en contra del Evangelio, que cuando traen a la mujer adúltera, en este caso, ¿no? Y Jesús dice, bueno, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, o sea, que cumpla la ley, pues la ley decía apedrear, ¿no? Pero Jesús no va cuando la ley es así, Jesús no sigue la ley, ¿no? Y eso lo dijo José Antonio Kast en su primer programa, eso es lo que seguramente él piensa, él opta, que la gente que no ha cumplido según él, lo humano, tenga menos derecho. ¿Ah? Recuerdo en algún tiempo, Raúl Asbun, ¿no?, el sacerdote también, igual que yo, decía cosas parecidas, ¿no? En nombre de los derechos de Dios, le quitaba derechos a las personas, cuando los derechos humanos son los derechos de Dios, ¿no? Eso es grave, es muy grave, desde ese punto de vista. Yo reconozco y todo, a lo mejor que José Antonio Kast ha tenido que, como se dice, se me olvida la expresión ahora, ¿no?, pero comer gusano, algo así, o sea, ha tenido que cambiar porque le ha dicho, la gente de derecha, eso no se puede, ¿no?
No puedes tú decir cosas así. Yo he tenido que cambiar el modo. Y ahora decir que el mejor amigo de las mujeres solteras, seguramente no, de las mamás solteras. No sé. Pero él se mostró de ese modo. ¿Ah? Con la zanja insiste. Ya. Y por otro lado, Gabriel Boric me parece que frente al tema de los derechos humanos es muchísimo más respetuoso, es enormemente más respetuoso. Decir que está dispuesto a conversar contigo, ayer que dijo le dijo contigo, Santonio, o sea, sentémonos a conversar. Cuando Boric dice, mira, que lo encuentro genial, yo, no solo políticamente, sino humanamente, ¿no? Cuando dice que el hecho de que el Congreso esté mete y mota, es un aliciente, o sea, podemos ir mejor, porque tendremos que conversar. Se lo encuentro muy, muy potente, muy en la línea justamente de la humanidad, de lo humano, que es dialogar, conversar. Eso. Gracias, Roberto. Le vamos a dar la palabra a la hermana Licarayén para que pueda responder la pregunta. Licarayén. Sí, se me fue un poquito la señal, pero creo que ya estoy de vuelta. Sí, está con nosotros. ¿Se escucha bien? Absolutamente ¿sí? Bien. Sí, con esta pregunta, bueno, a propósito, yo soy dominica. Y con esta pregunta me voy, pero inmediatamente al recuerdo de Bartolomé de las Casas y Antonio de Montesinos, ¿no? Y aquí de pronto ahí vuelvo a lo que comentaba anteriormente. ¿En qué vereda voy a estar? En la época de la colonia, los sacerdotes colonizadores llegaron a imponerse, ¿no? O sea, se ubicaron en la vereda de la imposición y la violencia. El cristianismo debía instaurarse. Y yo creo que, mirando bien las cosas, hoy día hay muchos cristianos y cristianas que todavía viven desde la lógica de la colonia, ¿no? De la imposición, de la violencia, del que tienen que aceptar lo que yo pienso, me tengo que imponer. Y cuando Antonio de Montesinos y su comunidad, Bartolomé de las Casas, ven esta realidad, ven que cristianos y cristianas se están ubicando en esa vereda, ¿qué fue lo que hicieron? Protestaron, ¿no? Alzaron la voz en el primer discurso de los derechos humanos en América, en defensa de los indios. Yo creo que no es buscar cuál es la relación entre derechos humanos y cristianismo. Derechos humanos y cristianismo son lo mismo, para mi punto de vista. O sea, el cristianismo no se vive desde la lógica que vaya en contra de los derechos humanos. Y en eso yo creo que tenemos que ser categóricos todos y todas los que seguimos a Jesús. Mirando esta realidad, y humildemente no me quiero comparar con Bartolomé de las Casas, ni mucho menos, pero creo que hoy día yo también podría analizar en los dos candidatos cuál es su mirada frente a los derechos humanos y poder gritar y actualizar el sermón de Montesinos hoy día. ¿Sí? Y justamente en contra de los disvalores del Evangelio y que justamente van en contra de los derechos humanos. Para mí es inaceptable que un candidato a la República niegue la masacre ocurrida en Chile durante la dictadura. O sea, donde ocurrieron las mayores violaciones de los derechos humanos, hoy día son negadas por un candidato que podría ser nuestro presidente de la República. Eso es inaceptable, primero. Después sigue hablando de dictaduras, como la dictadura gay, y ha mencionado varias otras, ¿no? Pero, ¿de qué manera nosotros podemos percibir que los candidatos defienden los derechos humanos? Y Gabriel Boric dijo algo anoche, recordó algo anoche en el debate que me pareció súper interesante, que mientras José Antonio Kast estaba con un carabinero que justamente fue acusado por violar los derechos humanos durante el estallido social, él estaba con Fabiola Campillay en un diálogo profundo y entablando alianzas, ¿no? Entonces, ese para mí
ahí hay una práctica directa de cuál es la mirada de los derechos humanos de cada uno. Nada que tenga que ver con la fuerza y la violencia puede convencernos hoy día. Esa no es la solución para los problemas que Chile tiene hoy día. No es una respuesta, no puede ser una respuesta. Y para nosotros los cristianos y cristianas eso tiene que ser clarísimo, ¿sí? Nada que sea violento nos puede ser una respuesta para los problemas que tenemos en nuestro país. ¿Cuáles son las respuestas? Justicia social, búsqueda de seguir fomentando la dignidad de las personas, ir en contra de todo lo que va en desmedro de la dignidad de las personas. Pero eso va más allá, incluso de lo que José Antonio Kast llama como valores cristianos. O sea, hay que ampliar la mirada en ese sentido. Y yo creo que hoy día los cristianos y cristianas estamos llamados, tenemos que ese mandato de volver a actualizar el Sermón de Montesinos y denunciar todo aquello que vaya en desmedro de la dignidad de nuestros hermanos y hermanas, especialmente de los más pobres hoy día. Gracias, Lecarayem. Juan, respecto de la pregunta. Mi internet también estaba medio inestable, así que espero que me estén escuchando bien. Te escuchamos bien. Ya. Yo quiero hacer la siguiente reflexión. Al ligar la Declaración Universal de los Derechos Humanos con los mandamientos. Y la reflexión es la siguiente. Me parece que los mandamientos, que se resumen en el mandamiento del amor al prójimo como a uno mismo, es más radical. ¿En qué sentido? En el sentido que, en estricto rigor, los derechos humanos los viola solamente el Estado, las autoridades. Los ciudadanos no violamos los derechos humanos. Nosotros hacemos violencia, cometemos delitos, algo así. Por eso digo que es más radical el mandamiento, porque compromete tanto a las autoridades como a los ciudadanos. Y para mí eso es una reflexión también necesaria, porque de alguna manera, esto yo lo escribí en un comentario que hice al comentar los resultados de las elecciones. O sea, de alguna manera, la baja votación en la primera vuelta y la dispersión en los votos, y el hecho de que incluso un candidato ausente haya tenido una sorprendente cantidad de votos, muestra mucho de esto, lo que se llama voto de castigo, ¿no? Y eso nos habla primero, nos habla de la diversidad. O sea, hay un descontento en la sociedad, pero ese descontento es muy diverso. No hay nadie que pueda decir, yo soy dueño, vocero único de ese descontento. Y por otro lado, que eso sigue creando desconfianza en el mismo sistema político, en los actores públicos, en fin. Entonces, de alguna manera, eso también es reflejo de que la gente no reacciona bien a la confrontación violenta. Y en este sentido, me parece que es importante decir que el hecho que se violen los derechos humanos, que es un hecho que ocurrió, hay informes internacionales que lo ratifican, que hubieron acciones violatorias de los derechos humanos, eso no justifica que, como manera de oponerse a eso, nosotros también simplemente actuemos con absoluta intolerancia y irrespeto a los que piensan diferente, a los que, digamos, justifiquemos de alguna manera la violencia como método de construcción. O sea, yo creo que ahí tenemos un tema de que los mandamientos, la fe cristiana nos compromete a una postura de oponernos al mal con el bien, de privilegiar los métodos no violentos, el diálogo, a la violencia, a la imposición como modo de solución de los problemas. Y otra vez, es un criterio de discernimiento. O sea, veamos, digamos, de ambas posturas que tenemos delante, cuál es dialogante, abierto al diálogo, o cuál, digamos, sostiene que hay algunos grupos que simplemente no pueden estar en la mesa porque son antichilenos o algo por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo, esa es la reflexión que me sale de la pregunta, que valoro mucho, una pregunta muy importante. Gracias, Juan. Vamos a invitar a nuestra
compañera diputada electa por el Distrito 17, Mercedes Bulnes. Muchas gracias, Mercedes, por estar hoy con nosotros. Nos honra tu presencia. Estamos muy, muy contentos con tu triunfo. Creo que sin duda vas a hacer un importantísimo aporte en este nuevo Chile que queremos entre todos construir. Y quería invitarte a que hicieras una reflexión respecto al tema y respecto a lo que has escuchado hasta ahora. Muchísimas gracias, Fernando. Mira, lamento tanto que la semana pasada no me pude unir al diálogo por razones que en este momento no recuerdo, pero que tenían que ver con alguna actividad de campaña, por la campaña de Boric que tuve que emprender. Pero no podía, aunque llegué atrasada, llegué a incluirme porque Roberto quedó la semana pasada extraordinariamente encantado con todo el diálogo, y lo que he escuchado ahora realmente me ha llenado de alegría. A mí, tengo que decir una cosa, a mí hablar de fe me llena de alegría. Tengo que decirlo siempre, y si hay una frase o una declaración, que lamento que sea musulmana, pero yo la hago mía como católica. Esto de decir que no hay más Dios que Dios es una frase, es una declaración, no es una frase. Es una declaración que a mí me parece extremadamente importante y que marca nuestra vida. Entonces, oír hablar de política desde la fe me llena de alegría, y todo lo que oigo como que me expande el alma. Entonces me parece fantástico que podamos hablar de esto. Pero entrando un poco al tema de la política y de lo que veo y de lo que advertí en la campaña y de lo que veo en el mundo, a mí me preocupa algo que es muy importante y que yo creo que para nosotros los cristianos es un tema que es muy preocupante, y es la desafección. La desafección con el sistema político, la confusión entre mi interés privado y el interés colectivo. Entonces vemos que la gente dice: a mí no, la elección no me va a cambiar la vida, voy a tener que seguir trabajando, a mí no me importa quién, yo voy a tener que seguir mi vida. Lo que no es efectivo, porque eso es mentira. La forma de la sociedad cambia mi forma de vida. Por lo tanto, partimos de la base de que hay gente que no cree, no solamente que no tiene, en muchos aspectos, que no tiene fe en el único Señor, sino que no tiene fe en nada. No tiene fe ni en sí mismo, ni en los demás, y por cierto, no en Dios, aunque pueda decir incluso algunos que van a la iglesia o que cumplen algunos ritos. Y en eso pienso que tal vez los cristianos tenemos algo que decir. ¿Por qué se ha ido perdiendo la fe? ¿Por qué se ha ido perdiendo la fe no solamente en Cristo, sino además en el ser humano? ¿Por qué hemos ido confundiendo nuestros intereses particulares y olvidando el colectivo, olvidando que somos un pueblo que camina? Yo durante mi campaña nunca hablé, naturalmente, porque me habría parecido inadecuado, de religión o de Dios. Pero dije muchas veces que éramos un pueblo que caminaba. Y yo creo que eso es algo que tenemos que advertir en nuestro quehacer político, y entender que no se trata de los intereses individuales y de los derechos humanos cuando hablamos como el derecho de cada una de las personas, aunque sean además los derechos de cada una de las personas, sino que es un derecho de un pueblo, que los derechos humanos solamente se construyen desde el pueblo, desde lo que somos como comunidad. Qué maravilla ver a Carolina Mayer, que es para mí una mujer que es señera, Carolina, y que tiene tanto que enseñarnos. Pero esto de ser un pueblo como cada uno de ustedes, como Juan, como Licarayen, como Héctor, como todos y cada uno, todos nos enseñan tanto. Y entender que somos un pueblo que camina. Y eso es lo que me angustia, por ejemplo, del señor Kast, que apela a lo peor del ser humano,
a lo peor de las personas, apela al odio, a la separación. No solamente está la zanja, no solamente está el tema de las mujeres, pero también todos los temas económicos, cómo ve al otro, incluso te digo, cómo ve al transgresor de ley. No quiero decir delincuente porque no me parece que sea una palabra que debamos usar, pero cómo ve al transgresor de ley, cómo, y eso me produce la mayor angustia. Me han dicho muchas personas que probablemente voy a sufrir mucho en la Cámara de Diputadas y Diputados con algunas personas, como por ejemplo la doctora Cordero, que cree que su voto vale más que el de su empleada, o como el señor, no sé, Kaiser, que tiene, o el señor de la carrera que tiene expresiones horrendas. Yo creo que no voy a sufrir tanto, porque afortunadamente algo me queda, algo tendré genético, alguna carga genética que me permite no ver a la gente que no quiero ver. Así que probablemente no tenga la oportunidad de verlos, probablemente sean transparentes, así que no creo que lo pase tan mal. Pero en todo caso, espero poder colaborar desde el sentido de ver al otro, de ver a todos aquellos que deben ser vistos. Y hoy día pensaba, perdón que me meta en el terreno de los pastores y de los sacerdotes y de los consagrados, pero hoy día pensaba, por ejemplo, en todos los milagros que hace Cristo cuando hace ver a los ciegos, oír a los sordos, hablar a los mudos, caminar a los paralíticos. Y pensaba que eso no es una metáfora, sino que es un signo. Y que lo que le pido siempre es que me abra los ojos y me permita ver, me abra los oídos y me permita oír, me suelte la lengua y me permita hablar, y me permita también caminar hacia un mundo mejor y aportar en lo que pueda, porque a mi edad ya lo que nos queda es ir preparándonos, ir sabiendo que estamos en posición de comparecer en algún momento más o menos cercano, más cercano que cuando teníamos 20, y que cuando comparezcamos vamos a tener que dar cuenta. Entonces, eso es lo que yo pienso sobre fe y política, eso es lo que pienso sobre derechos humanos y política, y eso es lo que pienso sobre la elección que enfrentamos, que es una elección entre el convertirnos en estatuas de sal como Sara o mirar hacia el futuro. Muchas gracias, Mercedes, por tus reflexiones. Vamos a darle la palabra para que comenten ahora Nicarayen. Qué bonito escucharlas, Mercedes. Algo de lo que dijo que me surge ahora y que para mí en estas elecciones tiene un poco de esperanza, es que me recordó, Mercedes, mi juventud, mi adolescencia. Yo estudiaba en Cauquenes, en el Liceo Claudino Urrutia, para la Revolución Pingüinas, que ustedes bien recordarán, ¿no? En ese momento que los estudiantes teníamos ideales grandiosos, queríamos cambiar el mundo, empezamos a soñar con una educación de calidad diferente. La vida parecía que se iba encauzando por un sendero distinto, empezamos a caminar juntos, como dice Mercedes, ¿no? Yo creo que ahí adquirimos, al menos en mi generación, como ese deseo de que si nos juntamos, si nos animamos a caminar juntos, las cosas podrían cambiar. ¿Y por qué digo que esto es esperanzador? Porque justamente Gabriel Boric es de este tiempo. Yo a Gabriel lo conozco desde ahí, no lo conozco personalmente, pero lo conozco en lo que nos encendía en ese tiempo, lo que nos hacía arder el corazón, porque creo que ese tiempo fue como el camino de Emaús, ¿no? Que nos juntamos para emprender un camino juntos. Y yo creo que justamente, Mercedes, en este sistema político, y quiero ir a lo que decía, a la pérdida de fe, incluso en lo político, nos enseñaron mucho, nos educaron pensando, nos hicieron creer que lo político no nos pertenecía.
¿sí? Como que estábamos fuera de lo político. En mi casa, en mi tiempo, yo vengo del mundo rural, no se hablaba de política, ¿sí? No había educación cívica, además de cantar el himno nacional el día lunes cuando uno entraba a la escuelita el primer día de clases, ¿no? No había educación cívica. Yo creo que el mismo sistema nos fue embolinando la perdiz en buen chileno, diciéndonos que esto le corresponde solo a estas personas y no le corresponde al pueblo la opción política. ¿Y por qué digo que Gabriel para mí en ese sentido es mucho más esperanzador? Porque justamente nació políticamente hablando en un deseo de unidad, en una comprensión distinta de lo que queremos formar como personas, ¿no? Y justamente esto tiene que ver con la educación de calidad que hablábamos en ese minuto. O sea, claro, educación de calidad en materias, en ciencia, en arte, en fin, pero también pensábamos la educación de calidad como una forma de crecimiento humano. Y en ese sentido, creo que Gabriel Boric tiene ese empuje político y me da confianza en ese sentido. No así José Antonio Kast, que pareciera ser que la unidad no existe. Y volvemos a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Más bien hay violencia, hay que construir lo político desde otras veredas, ¿no? Y yo creo y vuelvo a confiar en que esta revolución pingüina que vivimos en la época con Gabriel Boric va a seguir tomando cauces de humanidad durante este tiempo, que nos podamos configurar como mejores personas, como mejores hermanos y hermanas. Y en ese sentido lo religioso tiene mucho que decir, tiene mucho que dar. Gracias, Licarayen. Juan, para que comentes. Simplemente agradecer los comentarios que hemos recibido. Me parece que, digamos, nuestro diálogo ha entregado bastantes elementos para que quienes nos están escuchando y quienes quieran seguir conversando se sientan motivados, entusiasmadas a participar, digamos. Para mí esa es la cuestión fundamental. Y eso me cuelgo otra vez de las palabras de la diputada que recordaba el fenómeno de la desafección. O sea, eso para mí es el gran drama que tenemos en Chile. O sea, la gente no cree, no confía en la democracia, y tenemos que reconstruir esa confianza. Tenemos que reconstruir esa sensación de que el futuro colectivo depende de la participación de todos y todas, ¿no? No hay ninguna salida a la crisis que estamos viviendo en Chile sin ese involucramiento de todos y todas a eso. Todos los temas que nos importan más, el tema ambiental, por ejemplo, ¿no? El tema de la igualdad de género. Todos son temas que no los va a poder resolver una persona sola desde el cargo del presidente, ni tampoco el Congreso. Son temas que nos involucran a todos y todas. Entonces, el primer paso que tenemos que dar para esta actitud de reconstruir todo juntos es que el 19 de diciembre tengamos una elección con más gente. Para mí ese es un llamado fundamental. Si eso ocurre, aunque sea en un grado, yo voy a tener más esperanza el día siguiente, ¿no? Si eso ocurre, de que sea más gente, más jóvenes, pero también más adultos mayores, más mujeres, todas las personas que se juegan, como se diría en el dicho popular, se mojan el potito y vamos juntos a votar responsablemente, conscientemente, poniendo nuestro corazón en aquellos temas que más nos angustian, que más nos preocupan y que sobre todo preocupan y angustian a los y las más vulnerables en nuestra sociedad. Eso. Le vamos a dar la palabra a Caroline Meyer. Caroline, querida hermana Caroline Meyer,
para que pueda comentar, reflexionar sobre las presidenciales y la opción de los cristianos. Bueno, yo estoy muy feliz por la conversa que he escuchado, un poco más tarde llegué, pero en realidad tengo muy profundamente la convicción que, por supuesto, para estas elecciones no hay otra opción sino nuestro hermano Gabriel. Ahora yo les voy a decir un poco por dónde están. En un lado, en este momento estamos plenamente en la campaña que la más posible de gente vaya a votar. Aquellos quienes no han ido por cualquier razón, porque creen que no se puede cambiar nada, o simplemente por negligencia, lo que sea. No voy a juzgar a nadie, pero hoy día necesitamos, ojalá el máximo de quienes quieran participar, y necesitamos los votos para lograr un profundo cambio en nuestro país. Pero yo quizás un poco, ojalá que no les moleste a ustedes, yo estoy como un poquito pensando en aquel año, en su momento el año 90, cuando iniciamos el gobierno de transición, y no sé cuántas veces he hablado en aquel tiempo con políticos, estaba cercana a muchos de los políticos, imagínense, una tenía 30 años menos, entonces la gente en aquel tiempo le tomaba más en cuenta, quizás, no lo sé, pero en todo caso para mí era claro, si queremos cambiar nuestro país desde la dictadura hacia un nuevo caminar democrático, de justicia social, de incorporación a los más pobres, que es lo que es realmente el legado de todos nosotros en Chile, que no puedo decirles humildemente que nuestro país sigue siendo una sociedad clasista. Puedo decirles que sufrí el impacto cuando llegué de monja del Verbo Divino el año 68, y por supuesto uno es inmediatamente de clase alta y te van a embaucar como clase alta y te van a tratar de clase alta, y ojalá que en el colegio Verbo Divino en su momento y los quienes estén en la clase alta sean tus grandes amigos. Entonces, y mirando en menos al pueblo, yo en su momento conocí con mucha pena, querida hermana, compañera, cuando los pobres tocaban la puerta en Tomás Moro y se les daba la comida que había sobrado de las hermanas en un tarro de lata. Yo quería morirme, digamos, de verdad no pude aguantar casi. Esto era costumbre, porque en Chile así se trataba a los mendigos. Les puedo decir también que el año 90 yo insistí puede ser testigo, Alberta Echegaray, que era muy bien amiga, porque habíamos juntos hecho el escenario para el Papa el año 87 en la granja, en la bandera. Entonces nos habíamos quedado amigas y yo le pedí, dile a tu gobierno que necesitamos austeridad en este momento. Necesitamos cortar el continuo del capitalismo neoliberal. Tenía un amigo que era de la clase alta también, Carlos Elton Álamos, cofundador de la AX, gerente toda su vida por Indura, en su momento amigo, o mejor dicho, incluso a pesar de trabajaba con él, con Briones en aquel tiempo, pero tenía oposición a Briones, porque él decía, nosotros necesitamos salir de este modelo económico neoliberal. Carlos Elton Álamos, de la clase alta, y casado con una señora Bulnes en su momento. Yo de verdad casi no lo creía. Necesitamos cambiar el modelo económico, necesitamos, pero esto significa para todos nosotros quienes hoy día votamos por Boric, ojalá que seamos capaces a una cierta austeridad,
a reducir eventualmente el consumo, realmente renunciar al neoliberalismo que nos insiste en que debemos que necesitamos competir en vez de colaborar y cooperar y participar, todo lo que en realidad en otros tiempos, recuerdo los años 60, estaba como gran modelo en nuestra sociedad chilena, desde el cooperativismo hasta la promoción popular, todo lo que hemos vivido en su momento, todo lo que se ha perdido en la lucha por tener más, para consumir más, para comprar más barato y botar más ropa a las calles aquí en la población. ¿Para qué decirles cómo lo sufro, lo que la gente bota a la calle? ¿Verdad? Es un sufrimiento que yo tengo en el corazón muy difícil, porque ellos creen que cuando uno tiene algunas monedas ya tiene derecho a algo más y no se necesita cuidar nada. ¿Para qué decirle cómo cuidar la naturaleza? Que costará muchísimo todo lo que es cuidar el ambiente. Pero ante todo yo diría que en lo concreto, con alegría, para que tengamos una educación gratuita para todos, para que tengamos una forma de que volvamos a recuperar nuestro cobre, para que recuperemos nuestro salitre. No, hoy día no es el salitre, hoy día es, ya ustedes saben, lo que es el litio. El litio. Necesitamos recuperar. Lo que necesitamos recuperar nuestro mar, necesitamos recuperar el agua y la luz, necesitamos recuperar tanto la AFP, necesitamos recuperar tantas cosas, pero eso va a ser muy difícil si nosotros no estamos dispuestos de alguna manera a renunciar un poco a ciertas ganancias o riquezas por un tiempo, por nuestros hijos y nietos. Puedo decirles de nuevo con mucha humildad, jamás hubiera creído que Bolivia, desde el año 2006, en estos 15 años, haya podido lograr lo que está logrando. De verdad, puedo decirles que yo, que conozco la miseria total del altiplano, conozco la miseria de los pueblos campesinos, he visto la discriminación de los quechua, de los aymara, de los yuracarí, de los de todo tipo de son 39 diferentes nacionalidades, dicen hoy día, pero he visto un Bolivia que va a crecer con humildad, con un sueldo mínimo que es el mismo de Chile, con una renta dignidad para toda la población. Toda la persona mayor de 60 años tiene derecho a una jubilación. Han logrado la nacionalización de los bienes de la tierra contra todo un poderío de un dominio también en su momento de la ultraderecha en Santa Cruz. Los he conocido y han logrado en 15 años una transformación. Pido a Dios que nadie podrá interrumpir. Han intentado interrumpir. Por supuesto, también nuestro querido Evo ha cometido algún error, pero no tanto. Pero sus economistas, que hoy día es Luis Arce, el presidente de Bolivia, continúan la misma línea. No es fácil, pero yo estoy segura que si ellos continúan, en 10 años Bolivia nos va a sobrevolar con todo su pueblo. Bolivia tenía en el año 2006, cuando empezó Evo, decían que tenía 6 millones de habitantes, hoy día tiene 11 millones, no porque no haya habido control familiar, sino porque se inscribieron los pobres de Bolivia en el registro civil y hoy día incluso cobran su renta dignidad.
Estoy trabajando en eso. Recién nomás regreso de Bolivia y puedo decirles, aleluya, gracias a Dios. Bolivia sigue avanzando lentamente, no hace bulla, no hace propaganda. Comete también errores, no importa. Pero son en comparación de lo que es lo esencial y ojalá que ellos no sean interrumpidos. Hay todo un poderío que tiene muchos apetitos. Están pudiendo construir con el litio de Bolivia las baterías en Bolivia y no lo venden a Alemania, el litio. Estos son los negocios que están haciendo. Impresionante. Yo solamente puedo gozar y ojalá que nosotros, no solamente el Gabriel, no puede estar solo, necesita a todos nosotros, todos los días, acompañando y renunciando en algún momento a lo que significa el neoliberalismo, la ganancia y la competencia fácil para ganar. Muchas gracias. Gracias a ti, Caroline. Bueno, estamos en los minutos de término de nuestro encuentro del día de hoy. Agradecemos a todos el que nos hayan acompañado y las reflexiones que hemos escuchado. Le vamos a dar un par de minutos al pastor Juan Sepúlveda y a la hermana Licarayén para que puedan hacer sus conclusiones finales. Empecemos por ti, Juan, ahora. Estaba más en un espíritu de escuchar que de hablar. Solamente darle gracias por la oportunidad de conversar y escuchar a la hermana Carolina nos llena también de confianza, de esperanza, de que, como se dice por ahí, no todo está perdido, al contrario, hay siempre oportunidades de volver a empezar, de sumar fuerzas, de volver a descubrir que en la cooperación hay más futuro que en la competencia, como nos dijo muy claramente, y en ese espíritu creo que podemos esperar con esperanza y confianza lo que pase el próximo domingo. Gracias. Gracias, Juan, por habernos acompañado el día de hoy. Hermana Licarayén. Sí, también, bueno, agradecer mucho esta oportunidad de diálogo. Yo creo que tenemos que seguir creciendo en esto y estas instancias son súper ricas. Trato de aprovecharlas siempre. Y nada, terminar con lo que todo lo que dijo hermana Carolina. Yo creo que tanto en la Iglesia Católica, de la que soy parte, y tanto a nivel país, es necesario recuperar la conciencia de pueblo, seguir recuperando la conciencia de pueblo, porque cuando recuperemos 100% esa concepción que es del Evangelio, podemos hacernos corresponsables de la construcción de la ciudadanía, de lo que queremos construir. Y también, como lo dijo Juan hace un rato, hay que comenzar haciéndose responsable a través del voto. Yo creo que invito también a todos los jóvenes, especialmente que nos puedan estar escuchando, a que el domingo vayamos a votar, pero no a votar por miedo, como decíamos al comienzo, sino a votar en libertad, a votar en conciencia, y sobre todo en conciencia de que somos responsables del Chile que queremos construir. En eso no nos podemos quedar abajo, y es una responsabilidad cristiana, es una responsabilidad ética. Y por último, que volvamos a enamorarnos de lo político. Yo creo que ahí hay un camino que hay que seguir haciendo, especialmente en la Iglesia y la Iglesia Católica, que es la que más conozco, ¿no? Hay que volver a enamorarse de lo político. Jesús no se quedó aparte de la historia de su pueblo, y esa es una responsabilidad que hay que volver a recuperar. Así que muchas gracias a ustedes por esta bonita invitación. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar el día de hoy. En nombre de la Izquierda Cristiana agradecemos la presencia, particularmente agradecemos la presencia de la hermana Licarayén Torres, que es dominica, del pastor Juan Sepúlveda, de Roberto Guzmán, que tuvo que retirarse ya que hoy día celebraba sus 30 años de ordenación sacerdotal. Agradecemos mucho la presencia de
nuestra compañera Mercedes Bulnes, diputada electa por el Distrito 17, que sin duda nos va a traer muchas alegrías en su participación parlamentaria, a la hermana Carolyn Meyer, que siempre nos está acompañando, y a todos quienes estuvieron hoy día en este conversatorio. Los invito a abrir sus micrófonos y brindar a nuestros panelistas del día de hoy un generoso aplauso, y así ponemos término a nuestra actividad de hoy. Así que estén muy bien, un gran abrazo y nos estaremos encontrando. Los invitamos desde ya a un encuentro que vamos a tener el día 29 de diciembre para conversar y recordar a Monseñor Jorge Hurtón y a Monseñor Alfonso Báez. Hasta pronto, que estén muy bien. Adiós. Un abrazo a todos y a todas. Un abrazo.